cuando Jesús iba caminando hacia el Gólgota, el lugar de las calaveras, ¿verdad? Allí había un hombre llamado Simón de Cirene, ¿verdad? Se dice que era judío, ¿verdad? Y que posiblemente pertenecía a la diáspora de judía, ¿verdad? Que estaba en Grecia, ubicado especialmente en Cirene, y se dice que allí había una colonia de judíos. Y dice la historia que cuando la mortandad pasó por aquel lugar, todo lo que no estaban, ¿verdad? Desde animales hasta personas, todo lo que no tenían la sangre del cordero en los dindeles y en los postes de la puerta, todos murieron. Poncio Pilato fue quien crucificó a Jesús, ¿verdad? Entonces ellos estaban encargados de llevar a Cristo a la cruz, crucificarle allí, ¿verdad? Y eran los responsables cuando trajo esa plaga. El faraón al final decide dejar libre al pueblo, ¿verdad? Y el pueblo sale libre hacia el desierto. Igualmente nosotros ahora en la nueva dispensación de la gracia, en el Nuevo Testamento, Jesús como el Cordero inmolado, como el Cordero perfecto, ¿verdad? Es sacrificado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Saludos queridos, bienvenido a una entrega más de Agape Radio Show, tu alternativa de fe, tu programa favorito de tus redes sociales. Y como siempre, te invitamos a que te suscribas, que le das like, que comparta, que active la campanita y que también nos dejes tus lindos comentarios. Señores, hoy vamos a hablarle acerca de la muerte y resurrección de Cristo y mayormente lo que implica, ¿verdad? Lo que implica el haber recibido esa gracia de Dios, esa bondad de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor, el Padre, envió a Jesús para darnos salvación. Por ejemplo, amados, allá en Mateo, para ya entrar en contexto, en materia, en desarrollo, en Mateo capítulo 27, en su versículo 32 en adelante, nos habla acerca de ese momento crucial, ese momento doloroso, ese momento donde Jesús tuvo que padecer fuertemente por nuestros pecados. Amén. Un momento donde Él tuvo que entregar su vida y tuvo que caminar hacia el Gólgota, hacia la cruz. Y en ese lugar, allí a Jesús se le crucificó, ¿verdad? Donde sabemos que Él no le quitaron la vida, más bien Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Y precisamente de eso te quiero hablar hoy. ¿Por qué? Porque a través de esa muerte, esa resurrección de Cristo Jesús, hoy la iglesia, los creyentes, amén, tenemos vida y vida eterna. Aquí, como te digo, en Mateo capítulo 27, versículo 32, él relata, Jesús mismo relata, o Mateo en este caso, ¿verdad? Relata cómo fueron los hechos, cómo sucedieron, ¿verdad? Estos acontecimientos en torno a la muerte de Cristo. Y vemos en este capítulo que cuando Jesús iba caminando hacia el Gólgota, el lugar de las calaveras, ¿verdad? Allí había un hombre llamado Simón de Cirene, ¿verdad? Se dice que era judío, ¿verdad? Y que posiblemente pertenecía a la diáspora de judía, ¿verdad? Que estaba en Grecia, ubicado especialmente en Cirene, y se dice que allí había una colonia de judíos. Tenemos que entender que en el contexto en que se da la muerte de Cristo, ¿verdad? Se estaba celebrando una fiesta muy importante, que era la fiesta, gloria a Dios, ¿verdad? De la Pascua, una fiesta que implicaba o significaba, ¿verdad? Conmemorar la liberación del pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Egipto. Fue una orden, una ordenanza de Dios para el pueblo judío de que se celebrara esta fiesta con el propósito de celebrar la liberación que el pueblo judío iba a experimentar estando en esclavitud en Egipto. Debemos entender que Egipto representa el pecado, representa, en este sentido, representa la esclavitud en aquellos tiempos, me refiero, ¿verdad? En los tiempos bíblicos el pueblo estaba
cautivo, librado de libertad, privado de libertad. Y Dios lo que decide es, a través de Moisés, traer una liberación al pueblo judío, ¿verdad? Porque el pueblo había clamado, había gemido delante de Dios por causa de sus opresores. Y Dios toma bien enviar a Moisés como un libertador para traer esa liberación al pueblo de Israel, ¿verdad? Y en una de las últimas plagas, la última plaga, que era la plaga de la mortandad, donde iban a morir todos los primogénitos, ¿verdad? Dios le dice, celebren esta fiesta porque esta fiesta le va a recordar de manera, por generaciones, lo que yo he hecho con Israel, que he traído liberación, libertad sobre este pueblo. Dice la Biblia que allá en el libro de Éxodo, que ellos celebraron la Pascua, ¿verdad? Antes de haber recibido la liberación. Y Dios le dice que tenían que haber un cordero, ¿verdad? Matar un cordero, y ese cordero tenía que ser sacrificado, tenía que ser comido en cada casa. Cada padre tenía que coger, ¿verdad? Cada padre o cabeza de familia tenía que coger un cordero, sacrificarlo, comerlo, ¿verdad? Y tomar la sangre y ponerlo en los dindeles y en los postes de la puerta de cada casa, para cuando la muerte pasara, nadie pudiera recibir la muerte, ¿verdad? En el caso de los primogénitos. Y dice la historia que cuando la mortandad pasó por aquel lugar, todo lo que no estaban, ¿verdad? Desde animales hasta personas, todo lo que no tenían la sangre del cordero en los dindeles y en los postes de la puerta, todos murieron. Y fue ahí cuando el pueblo, cuando Faraón decide, ¿verdad? Después de tantas, vamos a decir, pestes que Dios mandó, como la langosta, las ranas, convirtió el agua en sangre, etcétera, etcétera, los granizos, etcétera, etcétera. Todo eso que Dios hizo, por ejemplo, el rey de Egipto, que era Faraón, no había permitido que el pueblo saliera, pero la última plaga fue la que colmó el vaso. Y sabemos que también era un propósito de Dios de que el faraón, en principio de las primeras plagas que se dieron, no dejara ir al pueblo, ¿verdad? Pero bueno, entonces aquí, volviendo otra vez a nuestro relato de la muerte y resurrección de Cristo, en Mateo capítulo 7, cuando él va rumbo al Gólgota, aparece este hombre, ¿verdad? A este hombre llamado Simón de Cirene, quien le obligan a llevar la cruz de Jesús. Debemos entender que Jesús estaba golpeado, Jesús estaba cansado, ¿verdad? Porque anteriormente Poncio Pilato lo había mandado a latigar, le había dado latigazo, lo habían golpeado. Y con los golpes que Jesús había recibido, ¿verdad? Más el camino que tenía que haber recorrido, estaba cansado y no podía ya llevar la cruz. Por lo tanto, toman a este Simón de Cirene para que le ayude a llevar la cruz. Por ejemplo, también el versículo 34 del capítulo 27 de Mateo dice así: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo tomado, no quiso beberlo. Amén. Se dicen que en este momento, cuando Jesús iba a ser crucificado, ¿verdad? Lo que era, por ejemplo, el vinagre mezclado con la hiel, se convertía, la mezcla se hacía como un somnífero, o sea, como que era un anestésico para que ellos pudieran, los soldados pudieran clavar a Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y él sintiera menos dolor. Pero él no quiso ningún tipo de anestésico. Él no quiso que nada le quitara el dolor que él tenía que padecer por nuestros pecados. Por lo tanto, él lo rechazó, dice el versículo 34, que él decidió no beberlo. Dice también el versículo 35, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, y sentados le guardaban allí. ¿Quiénes le guardaban allí? Le guardaban los soldados, ¿verdad? Que pertenecían especialmente a Poncio Pilato, ¿verdad? La guardia personal de Poncio Pilato
fue quien crucificó a Jesús, ¿verdad? Entonces ellos estaban encargados de llevar a Cristo a la cruz, crucificarle allí, ¿verdad? Y eran los responsables de que esa orden dictada específicamente por Poncio Pilato, ¿verdad? Motivada en este caso por medio de los judíos, eh, porque debemos acordarnos que en la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Poncio Pilato tenía la costumbre, o Roma tenía la costumbre de libertar a un preso. Y Poncio Pilato le dijo, ¿a qué quiere que liberte? ¿A este Jesús o a Barrabás? Ellos dijeron, a Barrabás. Y luego él preguntó, ¿qué haré con este Jesús? Y ellos le dicen, crucifíquenlo. Y quien, aunque sabemos que Poncio Pilato se lava la mano, ¿verdad? Dando a entender de que no tenía nada que ver con esa muerte, más sin embargo, no hizo nada para que no se hiciera, para que no se tomara esa decisión de llevar a Cristo en la cruz. Amén. Por lo tanto, continuamos, amado. Dice el versículo 37, y pusieron sobre sus cabezas su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Amén. Diciendo, tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Aquí tenemos que ver varios detalles. En primer lugar, dice la Biblia que ellos injuriaban a Cristo. La palabra injuriar tiene que ver con burlarse, con menospreciar, en este caso a Jesús, ¿verdad? El hecho de que ellos movieran la cabeza era una forma de burla, de menosprecio a la persona de Jesucristo. Amén. Y sabemos que ya esto estaba profetizado, eso tenía que suceder. Y tal como estaba escrito, todo lo que estaba escrito en relación a la crucifixión de Jesucristo, todo se estaba cumpliendo. Quiero decir que el acto de muerte de Jesús fue un acto profético, una promesa de Dios cumplida, y que en este momento en el cual Jesús estaba siendo crucificado, todos los eventos proféticos en relación a la crucifixión de Cristo se estaban dando. Y uno de ellos era que precisamente los que estaban allí se estaban burlando, estaban menospreciando a Jesucristo, ¿verdad? No solamente eso, decían, sálvate a ti mismo. Ellos decían, tú dices que en 3 días derribas que derribas el templo y en 3 días lo reedificas y no puedes salvarte a ti mismo. Otra cosa, también dijeron, desciende de la cruz. Le dice, desciende de la cruz. Dice, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Amén. Ellos estaban diciendo que Jesús era hijo de Dios, pero ellos estaban diciendo lo que Jesús dijo, porque ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Por lo tanto, el versículo 41 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si él es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mire, aquí hay algo muy importante. Estaban los escribas y estaban los fariseos. Los escribas, como todos sabemos, eran personas que hacían copia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Eran personas que interpretaban la ley, eran personas que enseñaban también la ley, eran personas muy capacitadas en lo que era la ley de Dios, del Antiguo Testamento. Están por otro lado también los fariseos, que significa separados, ¿verdad? Esa gente también tenían conocimiento del Antiguo Testamento, pero en relación o en comparación a los escribas y fariseos, los escribas tenían un mayor conocimiento y más profundidad en las escrituras. Por lo tanto, en el caso de los fariseos, ellos conocían el Antiguo Testamento, pero, ¿verdad?, eran más expertos en las enseñanzas de los ancianos, en las tradiciones de los ancianos, que se dice que fue algo que, o sea, fue como leyes, ¿verdad? Fueron leyes que se dice, ¿verdad? Entre comillas, que recibió Moisés
en el monte Sinaí cuando recibieron los 10 mandamientos, pero que no se escribieron. Y a través de la historia sabemos todos que se escribieron en un libro llamado el Talmud, ¿verdad? Ellos eran conocedores del Talmud. Y eran personas que tenían el conocimiento. Más sin embargo, ellos se burlaban de Jesús, ellos escarnecían a Jesús, ellos injuriaban a Jesús, ¿verdad? Y el hecho de que ellos, como dice aquí, escarnecieron a Jesús, lo que significa escarnecer, tiene que ver con, cuando lo ponemos desde el punto de vista de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Verbo, ¿verdad? Como dice en Juan capítulo 1, su versículo, especialmente el versículo 1, dice Juan 1:1, dice así. A ver, dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Amén. Entonces, si el verbo era con Dios y el verbo era Dios, Jesús es el verbo. O sea, quiere decir que Jesús es Dios. Amén. No vamos a explicar mucho acerca del tema de la Trinidad, que sabemos que también es un término que no aparece en la Biblia, pero es un término extrabíblico. ¿Por qué es extrabíblico? Porque no contradice la doctrina de que Dios y Padre, Hijo, Espíritu Santo son lo mismo. Bueno, volviendo a lo que quiero darle a entender a ustedes, la palabra escarnecer cuando hablamos de escarnecer y nos referimos a Dios, lo que estamos diciendo es que están blasfemando, ¿verdad? Cuando una persona dice algo en contra de Dios, como Dios es una divinidad, lo que están haciendo eh, menospreciando al Señor. Lo que están es, o sea, el término que usé antes, que ahora se me fue el término, ahora se me fue el término que quise decir. Bueno, están diciendo cosas que no agradan al Señor, ¿verdad? Están blasfemando contra Dios. Ok, otro punto que también quiero que ustedes vean es que el versículo 43 dice, confío en Dios, líbrele ahora a él si puede, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Verdad? Ustedes saben que aquí en Mateo capítulo 27 habla de dos ladrones, pero dicen que los dos lo hacían, que los dos injuriaban también a Jesús. Pero en otro evangelio, que creo que en el evangelio de Lucas capítulo 23, dice que uno era que los injuriaba y el otro le decía, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Y Jesús le dijo en ese momento, desde ahora estará conmigo en el paraíso. Ok, entonces el versículo 45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces aquí quiero hacer un inciso. La palabra, cuando dice aquí que a la sexta hora o la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, quiere decir que la hora sexta significa, según el calendario judío, ¿verdad? El horario que tienen los judíos, es que la hora sexta es el mediodía, las 12 del mediodía, ¿verdad? También esto tiene una aplicación en relación a lo que, por ejemplo, sucedió en el libro de Éxodo, en capítulo 11, versículo 4, cuando el pueblo tomó el cordero, ¿verdad? Celebró la Pascua. Ellos lo celebraron a eso de las 12 de la noche, ¿verdad? En esa hora fue que en Éxodo capítulo 11, versículo 4, el pueblo cuando o sea, celebra la fiesta de la Pascua y toma el cordero fue a las 12 de la noche, ¿verdad? Pero aquí, en la muerte de Jesucristo, su muerte fue a las 12 del día. Pero ¿qué sucede? Sucedió un fenómeno sobrenatural. ¿Cuál fue el fenómeno sobrenatural? Que a las 12 del mediodía, que es totalmente claro, dice que hubo tinieblas. Vamos a leer otra vez, versículo 45, Mateo 27, 45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Qué coincidencia, ¿verdad? O yo no diría una coincidencia, yo diría una diosidencia,
porque el día que se presentó el cordero o se celebró la fiesta de la Pascua, que se comieron el cordero, el pueblo de Israel, ¿verdad? Cada anfitrión sacrificó un cordero, comieron el cordero. Dice la Biblia que era de noche, ¿verdad? A las 12 de la noche. Pero aquí ahora, dice la Biblia, en la muerte de Cristo era al mediodía, o sea que era claro, pero hubo un fenómeno sobrenatural que se hizo de noche, ¿verdad? O sea, lo que mismo sucedió años atrás en el pueblo de Israel, especialmente en Éxodo capítulo 11, versículo 4, cuando el pueblo estaba celebrando la Pascua para su liberación, ¿verdad? Aquí vemos en la crucifixión de Cristo, Cristo como el cordero inmolado, como el cordero que estaba siendo sacrificado por nuestros pecados, ¿verdad? Y traer la liberación de nuestras vidas. Porque debemos recordar algo. Por ejemplo, cuando Cristo muere, específicamente, cuando Cristo muere, eh, su muerte y resurrección lo que hace es que nos trae libertad del pecado. Usted sabe lo que dicen también Juan capítulo 8, versículo 31, dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Versículo 34 dice que seremos libres del pecado, ¿verdad? O sea, nosotros teníamos una atadura, el pecado se enseñoreaba de nosotros, el pecado nos tenía cautivo. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario lo que hace es que nos liberta de la esclavitud del pecado. Amén. Entonces, el pueblo de Israel fue libre del yugo de esclavitud que tenía Egipto sobre Israel, ¿verdad? Dios lo que hace es que levanta a Moisés, lo envía al faraón y le dice, deja ir libre a mi pueblo para que me adore. Él constantemente se rehusaba hacerlo y Dios mandó diferentes plagas, diferentes señales. Y en la última señal o la última plaga fue la plaga de la mortandad. Cuando trajo esa plaga, el faraón al final decide dejar libre al pueblo, ¿verdad? Y el pueblo sale libre hacia el desierto. Igualmente nosotros ahora en la nueva dispensación de la gracia, en el Nuevo Testamento, Jesús como el Cordero inmolado, como el Cordero perfecto, ¿verdad? Es sacrificado en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ¿verdad? Y realmente, como cité anteriormente en Juan 8, versículo 31, hemos sido libres porque hemos conocido la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Y de qué esclavitud nos libertó el Señor? Versículo 34 de Juan, versículo 8. Nos libertó del pecado. Ahora somos libres del pecado, ya como dice el apóstol Pablo en Romanos 6:6, ya Él no se enseñoreará de vosotros, porque Cristo derramó esa liberación en nuestras vidas. Quiero cerrarte con esto y decirte, aquí seguimos leyendo en el capítulo 27 de Mateo, versículo 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Quiere decir que desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, la hora novena, hubo tinieblas. Amén. Y dice así, Jesús, versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, Alías llama a este, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Amén. Gloria a Dios. Cristo amado padeció, Cristo sufrió por nuestros pecados. Cristo pasó por momentos verdaderamente crueles y difíciles por nuestros pecados. Amén. Jesús experimentó en su crucifixión de que el Padre lo había desamparado. Porque él experimentó que el Padre lo había desamparado. Porque toda clase de pecado, toda clase de consecuencia por causa del pecado cayó sobre Jesús.
por los hechiceros Jesús murió, por los drogadictos, por los mentirosos, por los hipócritas, por los ladrones, por los chismosos, por los falsos que levantan falso testimonio. Cristo murió por toda clase de pecado. Toda clase de pecado que le pueda venir a la mente, Cristo murió por nuestros pecados. Entonces el Padre es santo, el Padre no tiene ningún tipo de relación con el pecado, ¿verdad? Y Jesús experimentó porque toda clase de pecado, dice la Biblia, que Él murió por toda clase de pecado. Amén. La palabra de Dios nos enseña que su muerte, su muerte, o sea, la causa de su muerte fue el pecado. El pecado produjo la muerte en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese fue el motivo por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Así que vamos a dejarlos de aquí, amados, y espero que este tiempo haya sido de bendición y de